Las marchas en protesta de la situación contra la situación política del país han dejado hasta ahora al menos 27 heridos, hay 16 manifestantes, 11 policías también, y hay un debate, por supuesto, en torno a este desarrollo. El sistema de Naciones Unidas ha alertado sobre la supuesta represión policial, otra embajada como la británica también lo ha hecho. El Consejo de la Prensa Peruana, por su parte, ha rechazado agresiones contra los periodistas durante las marchas, señala que más de 20 de estos han sido detenidos y agredidos. Por supuesto, hay también una controversia en torno a la supuesta presencia de personal del grupo Terna, y vamos a conversar de todos estos temas y hacer todas estas preguntas al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, a quien le agradecemos estar en estas circunstancias y en nuestros estudios hoy. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, un saludo a todos los televidentes del programa Cara a Cara. ¿Cómo observa esta situación en este punto? Primero, lo que le queríamos preguntar es ¿cuáles son estrictamente los protocolos que regulan la intervención de la policía en estas situaciones? Bueno, la situación la observamos como toda la población, con preocupación, en virtud a que si la esencia de una marcha pacífica se llega a cristalizar, no tendríamos por qué estar viendo este tipo de imágenes que hemos espectado durante el día de hoy. Y eso se da básicamente porque en algún momento esta movilización deja de ser pacífica y produce un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Una marcha pacífica no tiene razón de ser que sea reprimida, máxime cuando ha habido coordinación con los supuestos dirigentes o quienes conducían estas marchas para respetar un circuito de recorrido que obviamente, como bien lo sabe usted y la población, impide el ingreso a zonas restringidas como el Congreso de la República y Palacio de Gobierno, que siempre son custodiadas por el orden público que ejecuta la Policía Nacional. Los manifestantes, para empezar, deben tener claro que no pueden ingresar a estas zonas. Claro, no deben de llegar hasta estos recintos, como es el Congreso, y que es la sede de uno de los poderes, y Palacio de Gobierno, que es el Poder Ejecutivo. Esta situación se produjo el día de ayer en el cruce de Nicolás de Piérola con Abancay, ¿no? Es digamos donde ha sido el enfrentamiento más fuerte, y se dio justamente porque en vez de discurrir la manifestación como se tenía previsto por Nicolás de Piérola, pretendieron algunas personas ingresar a la avenida Abancay y seguir de frente hacia el Congreso. Esto motivó que las líneas que había consolidado la Policía Nacional, que eran 4 líneas, tengan una resistencia a esa parte de la manifestación que pretendía ingresar. Es aquí donde se producen los primeros ataques al personal policial. Y hay varias imágenes también que el personal de inteligencia, de la policía y los mismos medios de comunicación han podido obtener, en donde se ve el ataque con avellanas, con productos pirotécnicos. Tenemos algunas de esas con imágenes, piedras, ¿no? las estamos viendo. Incluso hay un carro, un contenedor de basura que lo prenden y lo arrojan rodando hacia el personal policial. Son imágenes que algunos medios de comunicación no las han podido obtener, ¿no? Y nosotros las hemos facilitado para que también haya una opinión, digamos, imparcial de los hechos que se suscitaron. Pero yo quiero ser tajante en una afirmación. Nosotros garantizamos el derecho a la libre protesta consagrado en la Constitución, porque la policía tiene por misión justamente salvaguardar a la comunidad y a la sociedad. Pero también tenemos que tener cuidado cuando estas marchas se extralimitan y se genera una violencia innecesaria, porque una marcha pacífica, Enrique, no se acude a una marcha pacífica con piedras, con avellanas, con petardos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tener esto? Muy bien. No, ustedes en este desarrollo, bueno, las imágenes hablan por sí solas y efectivamente ha habido otras manifestaciones que han sido pacíficas, ¿verdad? Totalmente, y como usted señala, la población tiene derecho a manifestarse. Así es. Y sería pues un completo error calificar de radicales a quienes están expresándose de esta manera. Así es. Pero cuénteme cómo son un poco los protocolos de la policía en una situación como esta. ¿Cómo reaccionas y cómo de alguna manera vas
cambiando, ¿no? esa aproximación para ver si en algún momento puede haber habido abuso de la fuerza. Claro que sí. La Policía Nacional tiene una guía de procedimientos operacionales en donde se gradúa el uso de la fuerza en virtud al grado de amenaza que se presenta. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme la resistencia o la agresión al personal policial va en aumento, también el procedimiento de empleo de medios de policía van presentándose. Esto quiere decir, en primer lugar, el uso de un megáfono, el poder conminar a la población a que respete el discurrir que está contemplado en la manifestación, ¿no? El uso de silbatos, y posteriormente se va empleando ya los medios de policía como el uso de la vara para mantener un distanciamiento, así como, y así la situación desborda, como el día de ayer, en donde el propio general jefe de la región Lima dio cuenta que habían resistido por 1 hora con 20 minutos esa agresión, se tiene ya que tomar una decisión, porque si no estaríamos soportando toda la noche. Es ahí donde la policía utiliza ya otros medios de acuerdo a este protocolo, que son los que continúan, que es el empleo de material lacrimógeno, que es disuasivo, así como los perdigones de goma. Anteriormente se utilizaban los perdigones tipo villa, que eran muy peligrosos porque había una acción de penetración en la piel. Y yo aprovecho las ondas de su programa, como lo he hecho en algunos otros programas, para aclarar una declaración que yo di a las pocas horas de haberme sentado en el ministerio en horas de la noche, que los perdigones se habían usado en forma restringida. Me refería a justamente que los perdigones antiguos, ¿no? Esos perdigones ya no se usan, y se utilizó en forma restringida los perdigones actuales, para aclarar esta declaración. Bien. Ahora, aún así el Consejo de la Prensa, por ejemplo, señala que hay periodistas que han resultado heridos con perdigón, además de las detenciones. ¿Qué pasa con la cobertura de prensa? ¿Cómo se está llevando a cabo? Correcto. Bajo ninguna perspectiva la Policía Nacional sale con la predisposición de agredir, mucho menos a la prensa, que tiene un carácter informativo y que tiene como misión llevar justamente la realización de los hechos que se están produciendo en cualquier parte del país. Lo que sucede, y la primera explicación que yo he pedido al comando de la policía, se da porque en una coordinación que tuvo el general Callas, que estuvo presente en el lugar de los hechos, con algunos medios de prensa, y digo algunos porque no fueron todos, para que ellos conserven una actitud de protección a través de las líneas posteriores donde estaba la Policía Nacional. Sin embargo, conocemos que la prensa también tiene una misión por desarrollar y tiene que buscar la noticia desde el mejor ángulo. Muchos de los periodistas salieron de la protección que estaba brindando la policía y se colocaron en el lugar donde venían los manifestantes. Esto obviamente, después del tema de la agresión que le he manifestado, y cuando se utiliza la escala de protocolos de la Policía Nacional, genera ya el empleo de material lacrimógeno hacia la multitud. Obviamente el direccionamiento del gas lacrimógeno no es igual que el empleo de un disparo de arma de fuego, por ejemplo, que puedes tener una puntería. La bomba lacrimógena cae en el suelo con una velocidad mediana, que es de 12 metros por segundo más o menos, y va rodando. Ese es el impacto, por ejemplo, que tiene en La Espinilla uno de los periodistas que aparece con su fotocheck apoyado en una pared. Es porque la bomba va recorriendo y obviamente le impacta. ¿Y por qué las detenciones de periodistas? En cuanto a las detenciones de periodistas, sí es un tema que está en investigación. Fíjese, nosotros garantizamos y vamos a ser muy firmes en que si exista algún tipo de agresión o abuso o uso desmesurado de la fuerza, vamos a actuar con la contundencia del caso. Se está investigando esto. Inmediatamente. El hecho es que la propia Defensoría y Naciones Unidas están señalando este tema. Hay algunas imágenes que no pueden ser, digamos, justificadas. Nosotros... ¿Cuáles son las más graves en su hay una me imagino que usted ya ha revisado toda esta secuencia. Hay una en donde, por ejemplo, a unas personas que están con chaleco que son asistenciales, ¿no? Se les ha capturado. No hay una ampliación del video de minutos antes para ver realmente qué cosa es lo que hacían estas personas que pueda motivar una
intervención de la policía. Y otra que estamos pidiendo, ayer también lo solicité en el programa, donde se ve que una persona con una mochila está apareciendo por una esquina y alrededor de 4 o 5 policías lo capturan, ¿no? Yo he pedido esas imágenes anteriores porque la única explicación posible sería de que los policías lo hayan identificado como alguien de los que estuvo agrediéndolos, ¿no? Pero es un hecho que hay que investigar. Y la otra toma preocupante es la del policía que aparece haciendo uso del arma de fuego, ¿no? Que descarto absolutamente que haya sido un miembro de Terna, ya fue identificado. Es un policía de la unidad de policía montada del Potao en situación de franco. Me ha informado el comandante general antes de entrar a los ¿Descarta estudios. entonces que haya habido efectivos del grupo Terna? No han sido empleados los Terna. El día de ayer, cuando culmina el Consejo de Ministros y yo me dirijo al Ministerio del Interior, 5 de la tarde, ya el planeamiento había sido no solo conceptualizado, sino puesto en ejecución desde las 2 de la tarde. Es decir, los servicios ya estaban distribuidos. Aún así, yo he pedido información de qué cosa es lo que habían planificado para la calle y el comandante general con el jefe de región me indicaron que el grupo Terna había sido sustraído de este planeamiento operacional el día de ayer en virtud de que se habían presentado algunas situaciones no muy claras en cuanto a su intervención, porque el grupo Terna es un grupo... sí llegaron a intervenir el día anterior. Sí, el día anterior han intervenido y hay muchas imágenes de esa intervención, ¿no? Lo que quiero también aprovechar la sonda de su programa es para indicar que el día de hoy han salido algunos videos, pero que son del día de ayer. En la manifestación del día de hoy no se ha empleado, del día de ayer no se ha empleado al grupo Terna. Hay una gran controversia, ministro Rodríguez, a partir de de alguna manera la respuesta política en términos de señalar que esto está organizado, asusado por radicales. Muchos manifestantes que, repito, salen a protestar y a expresarse con todo derecho, por supuesto se sienten ofendidos, porque si todos fueran radicales, pues evidentemente este sería otro tipo de país, claro, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa es lo que se ha identificado hasta ahora con respecto a eso? A ver si usted nos ayuda a poder enfocar en realidad la situación en su real dimensión. Muy bien, para conocimiento de la opinión pública, la policía trabaja sus órdenes operacionales en base a hipótesis con información de inteligencia. Es decir, inteligencia nutre a la parte operacional de la policía con información que obtiene. En esas hipótesis se plantean muchas condiciones que podrían afectar la marcha. Y también se plantea las posibles infiltraciones de algunos grupos que podrían, aprovechar de estas marchas pacíficas para incentivar acciones de agitación o de manejar la marcha en otro sentido. Esas hipótesis obviamente tienen que ser corroboradas, pero lo que sí tiene la obligación de la policía hacer es la fase preventiva. Y la fase preventiva se hace con mismo agente de inteligencia y con personal policial que esté atento a que no hayan desmanes orientados básicamente a lo que es la destrucción de la propiedad pública y privada, donde ya la marcha se desnaturaliza, ¿no es cierto? Y así como hay una, yo diría, responsabilidad por acción, también podríamos estar en el otro lado de la vereda con una inacción o omisión, ¿no? ¿Cuál sería la explicación de la autoridad del interior de turno o del comando policial de turno si en alguna de estas manifestaciones hay un saqueo o una destrucción masiva de cajeros automáticos, de bancos y todo? ¿Por qué no actuaron? Sería la pregunta. En su evaluación, ¿influyó también en los desórdenes que se ha visto el hecho del relevo en el propio ministerio? Porque se decía, oye, esto está pasando porque no hay ministro del Interior. Usted evidentemente asume el cargo, como usted señala, prácticamente se acaba de sentar cuando ya tenía que estar respondiendo a esto, y usted conoce muy bien su institución. Seguramente si no hay un mando definido, ¿la cosa se puede desordenar? No, la Policía Nacional tiene no solamente la misión, sino el expertise profesional de sus integrantes para poder consolidar las operaciones de la mejor manera. Recuerde usted que la Policía Nacional ha tenido la felicitación más grande por la visita del Papa Francisco al Perú y por la organización que la calificaron de excepcional de la Copa Libertadores Conmebol en la final, ¿no? Que se realizó acá en el Perú.
y donde con las hinchadas más bravas del continente, como son las de los equipos que participaron, no hubo ningún desmán. O sea, la experiencia está ahí. El tema, sí, no había ministro, es cierto, juramentamos ese día, ya la marcha había sido convocada para las 17 horas, pero el planeamiento operacional y los ajustes operacionales se hicieron justamente en virtud a la experiencia que se había tenido el día anterior. Yo considero, y se lo he hecho saber así al comando, que esta es una situación sui generis. He tenido la oportunidad de ser jefe de región policial de Lima 2 años y estar en estos eventos que le he manifestado. Pero aquí la situación es distinta y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo quiero decirle a la población de que la policía y el sector interior en esta mi gestión a partir del día de ayer va a garantizar todos los derechos a protestas y marchas que sean pacíficos y vamos a investigar cualquier tipo de abuso, pero sí exhortamos a la población que está participando de estas marchas con todo el derecho que tiene y que le asiste por la Constitución propia a que no se mezcle con las situaciones de enfrentamientos a la policía o agresiones a la policía que desnaturalizan la marcha. Fíjese, hemos tenido 40 cascos dañados, 40 escudos, 12 o 13 patrulleros y 2 motocicletas. Patrulleros que están al servicio de la población, que están comprometidos en la seguridad ciudadana y que van a dejar de custodiar diferentes zonas el día de hoy porque están inoperativos, con los parabrisas rotos, y eso va en desmedro de la misma población, ¿no es cierto? Y no quiero, por favor, priorizar los bienes materiales a las vidas humanas, como he leído en algún Twitter de algún poblador que tiene todo el derecho de opinar, pero que seguramente no nos conoce en esencia, que nuestra principal prioridad es la vida humana, ¿no es cierto? Y el derecho a la protesta. Vamos a una pausa, vamos a regresar para hablar también de la situación política, pero quisiera que nos cuente de la situación de los heridos graves, que de todas maneras, ¿no? A ver, poder detallar en qué situación exactamente estamos. Con todo gusto. Vamos y regresamos. Gastón Rodríguez. Hay acusaciones de gaseadas desde vehículos, desde helicópteros. ¿Qué responde a ello? Bueno, eso es absolutamente improbable. Primero porque el helicóptero estaba cumpliendo una misión de observación y de medivac, que es una posible evacuación frente a una agresión tanto a personal policial como a las personas civiles que participaban de la marcha. La tripulación de esa aeronave era piloto, copiloto y personal médico. Y segundo, porque técnicamente no está permitido. El uso o empleo de material lacrimógeno, como arguyen algunas personas, puede implicar en la deflagración o en la detonación de un arma de esta naturaleza, que con el mismo movimiento del helicóptero pueda generar que esa deflagración impacte en alguna de las palas, y lo que se tendría sería un accidente terrible en el centro de la ciudad. Así que desde la misma tripulación no permiten que ingrese ningún tipo de ese material. Improbable, pero no imposible. Todo esto será materia del informe que se va a presentar. ¿Hay alguna fecha definida donde usted va a presentar las conclusiones de esta investigación? Tengo entendido de que mañana se reúne la Comisión de Justicia, que me está citando, y probablemente sea el día lunes, ¿no? De acuerdo a la decisión que ellos tomen. La situación y las circunstancias de los heridos graves. Bien. Hoy día, no sé si usted pudo observar, ahora 12:30 más o menos, llegamos al Hospital Olmenara, donde de los 16 heridos o afectados en esta manifestación se encontraban 2 personas impactadas por el primer diagnóstico, decía proyectil de arma de fuego, ¿no? Eso nos preocupó indudablemente. Asistí con el comandante general, con el jefe de la región policial de Lima, y estuvo la presidenta de salud y el director del hospital. Nos dieron la información que el primer paciente que había sido ya operado quirúrgicamente había sido extraída una canica de vidrio, o sea, las bolitas con las que uno juega. Y eso nos ha generado una preocupación muy grande, porque la Policía Nacional no usa dentro de sus elementos canicas de represión o de disolución de una manifestación, no usa canicas. Pero
he ordenado una investigación tanto a la DININCRI, a homicidios, con la finalidad de recabar todos los materiales fílmicos de la zona donde se han producido estas dos heridas, para ver fehacientemente cómo y en qué circunstancias se produjeron estas heridas, ¿no? No descarto ninguna hipótesis y por eso estamos ordenando una investigación exhaustiva. Yo he venido aquí al sector interior para poner orden y no voy a permitir excesos de ningún lado, ¿no es cierto? Y en especial de la policía, que tiene protocolos de acción. Efectivamente, usted ha vuelto a asumir el ministerio en esta situación tan complicada políticamente para el país. Las manifestaciones son una reflexión, ¿verdad? Una manifestación, ¿no?, de esta complejidad, como repito, de la situación política actual. Pero a usted en lo particular, además, lo relaciona con el señor Camayo. Me gustaría que nos aclare, porque a estas alturas, pues, que te relacionen con el señor Camayo es como tirarle kriptonita a Superman. Es muy complicado encabezar un cargo como el suyo con ese cargo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Cuando asumí la vez pasada, hace 3 meses, la primera pregunta que me hicieron en un consejo de ministros fue mi relación con los intocables ediles de La Victoria. Y la expliqué. Ahora que ingreso y tengo 24 horas, ya hay una publicación en la mañana en un diario y ahora una pregunta que es totalmente válida. Lamentablemente esto se generó por una situación interna de la propia institución, en donde algunos comandos tenían especial fijación en otros comandos que venían con proyección institucional y que aprovecharon la condición o el lugar en el que se encontraban para realizar investigaciones a la primera situación que se produzca. Un tema de celos internos. Es correcto. Me y esa situación motivó que me involucraran en esos 2 casos. El primero de ellos lo he aclarado, pero puedo hablarlo por favor, en una segunda vez. Toda mi relación con el alcalde de La Victoria y sus concejales se dio en una reunión, en una visita protocolar a los 4 días que yo me hice cargo de la región policial de Lima en el 2017. Así como había recibido el día anterior a otros alcaldes de diferentes zonas, porque el jefe de la región policial de Lima es quien prácticamente maneja el orden público y la seguridad en todo Lima. Entonces su interacción con los alcaldes es constante y permanente. Yo he hablado con casi todos los alcaldes de Lima. Y lo sigo haciendo en mi anterior gestión y lo debo empezar a hacer si es que esto va en detrimento en los próximos días, ¿no? Entonces, esa fue toda mi participación. Y cuando se realiza la investigación, se realiza contra unos oficiales generales que habían cumplido un rol distinto al del jefe de región. En el año anterior al mío, el general jefe de la región Lima tenía 4 generales en Lima: centro, sur, norte y este. Uno de ellos, responsable de una de las zonas, supuestamente habría estado involucrado con los intocables ediles. Cuando cambia al año siguiente, yo relevo al jefe de región, no relevo al general que estaba en una de esas divisiones. Sin embargo, por este tema nos comprometen, ¿no?, y aparentemente nos pretenden involucrar. Sin embargo, quiero aclarar finalmente de que yo no fui llamado por la Fiscalía como parte del caso. Y eso también se quiso aprovechar la primera vez que yo hablé, cuando dije no he sido llamado por la Fiscalía, y me sacaron de que yo sí había sido llamado a la Fiscalía. Fui llamado como testigo de una de las partes involucradas supuestamente. Y mi participación fue para explicar un procedimiento policial de cómo es que actúa la policía cuando un alcalde pide mayor protección policial o mayor incremento policial en su jurisdicción. Para eso me llamó la Fiscalía en ese caso. Nunca me preguntaron si yo lo conocía al alcalde o cuál era mi relación con ellos, porque no tenía rabo de paja, como se dice, ¿no? Y la segunda que usted me explica de Camayo es un contrato que se hace en el año 2015, 16 y 17. En el 2015 son 7 procesos, en el 2016 son 6 procesos, y en el 2017, que es mi gestión, durante 3 meses y medio en la región Lima, porque también fui cambiado a raíz de una marcha de protesta en el centro de Lima, ¿no? Siempre afín con las marchas, ¿no? Sí, no pues, puede escapar de ella. Sí, bueno, y lo más gracioso de eso, o curioso, fue que yo estaba de permiso ese día. Fue el primer día que solicité permiso por un tema familiar,
pero asumí la responsabilidad y fui cambiado. Son gajes del oficio, como se dice, ¿no? En este segundo caso de Camayo, para que no sean, quede claro, perdón, gajes del oficio, no no, quiero hacer gases no. un chiste malo, Gases pero, no, gases no. En este segundo caso, con el señor Camayo, ¿no? Se hace una contratación con una empresa consorciada, que era ISA Motor más otra empresa. No la voy a mencionar porque esto está en investigación fiscal, ¿no? En el 2015 y en el 2016 se hacen estos contratos con ese consorcio. En el 2017 se hace solamente con la empresa ISA Motor, que era el rubro al que correspondía de reparaciones automotrices. El señor Camayo había ganado, creo, un premio al mejor empresario algunos años antes, ¿no? O sea, no teníamos una bola de cristal para saber que en 2 o 3 años más iba a estar involucrado en alguna situación irregular. El pedido de esas reparaciones de patrulleros lo genera la División de Emergencias de la Policía el año 2016 y se proyecta para la ejecución presupuestal del 2017. Es decir, cuando yo llego el 2017 no lo he solicitado. Y lo más importante acá que quiero aclarar con relación a los contratos del 2017. No se firmó el contrato en mi gestión porque yo fui relevado por la marcha. Y las observaciones son sobre la ejecución contractual, que no fue mi gestión. Perfecto. Ministro del Interior, gracias por estar con nosotros. Esperaremos los resultados de la investigación que solamente nos está... quiero terminar, don sí, Enrique, solamente mostrando mi solidaridad con aquellas personas que han sido afectadas durante esta marcha, pero también hacer la invocación a todos los que participen a que lo hagan de la mejor manera, en paz, con tranquilidad y sin involucrarnos en hechos que puedan generar actos de violencia. Gracias por estar con nosotros, Ministro del Interior. Vamos a una última